Uno de los mayores misterios de la fe cristiana es que Dios es uno solo, pero al mismo tiempo se manifiesta como tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede un solo Dios operar en formas tan diferentes y a la vez mantener su unidad perfecta? Esta pregunta ha desconcertado a teólogos, pastores, creyentes y hasta escépticos durante siglos. Y sin embargo, está profundamente arraigada en las Escrituras. Es una verdad que no fue construida por dogmas humanos, sino revelada directamente por el Creador a través de su palabra. ¿Estás listo para descubrirlo? ¿Te atreves a sumergirte en uno de los misterios más sagrados de toda la Biblia? Desde el inicio de las Escrituras, en el mismísimo Génesis, ya vemos indicios de la pluralidad en Dios. Cuando Dios decide crear al ser humano, dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». No dice «haré» ni «mi imagen», sino que utiliza un plural poderoso, profundo, deliberado. ¿Quién estaba con Dios en ese momento? ¿A quién se refería cuando hablaba en plural? El Evangelio de Juan responde con claridad: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Aquí entendemos que Jesús, el Verbo hecho carne, estaba con Dios desde el principio, y era, al mismo tiempo, Dios mismo. ¿Y qué hay del Espíritu Santo? En Génesis 1:2 leemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Puedes ver cómo las tres personas estaban allí, operando en unidad perfecta desde el inicio de todo? La Trinidad no es una invención teológica ni una figura literaria. Es la revelación divina de un Dios que es relación, comunión y amor desde la eternidad. No estamos hablando de tres dioses, como algunos erróneamente han entendido, sino de un solo Dios, en tres personas distintas, cada una con funciones específicas, pero compartiendo la misma esencia. Esto se hace aún más claro en pasajes como Deuteronomio 6:4. «Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es». Y a la vez, Jesús afirma: «Yo y el Padre somos uno». No hay contradicción, hay misterio. ¿Y si ese misterio está esperando ser revelado ante tus ojos hoy? Cuando Jesús caminó sobre la tierra, no lo hizo como un ser inferior al Padre, sino como Dios encarnado. Juan 1:14 declara que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús mismo usó el título divino cuando dijo: «Antes de que Abraham fuese, yo soy», el mismo yo soy que habló desde la zarza ardiente a Moisés. Y cuando Tomás le vio resucitado y exclamó: «Señor mío y Dios mío», Jesús no le corrigió, porque esa era la verdad que deseaba que comprendieran. Él era Dios hecho carne. ¿Estás dispuesto a creerlo de verdad? ¿O seguirás viendo a Jesús solo como un profeta más? Por otro lado, el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. No es una energía cósmica o un simple símbolo de presencia divina. Es una persona. Tiene mente, voluntad y emociones. Puede enseñar, hablar, guiar, interceder e incluso ser entristecido. En Juan 14:26, Jesús dice: «El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas». ¿Puede una fuerza enseñar? ¿Puede una energía interceder por ti con gemidos indecibles como lo hace en Romanos 8:26? ¡Claro que no! El Espíritu Santo es Dios mismo habitando en nosotros. ¿Te has detenido a considerar cuán asombroso es eso? La ilustración del agua ayuda a entender este misterio. El agua puede presentarse como líquido, hielo o vapor, pero sigue siendo la misma sustancia, H2O. También se ha comparado la Trinidad con el Sol, que aunque es una sola estrella, irradia luz, calor
y energía al mismo tiempo. Son analogías limitadas, claro, pero sirven para hacernos una idea de cómo algo puede ser uno en esencia, pero manifestarse de distintas maneras. Dios es uno, pero se revela en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y si esta revelación es clave para que entiendas tu propósito en la vida? Muchas personas rechazan la doctrina de la Trinidad, no porque no esté en la Biblia, sino porque es difícil de comprender con la lógica humana. Algunos argumentan que la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, lo cual es cierto. Pero el concepto está presente de forma clara y constante. En Mateo 28:19, Jesús comanda: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Observa que no dice en los nombres, sino en el nombre, en singular. Tres personas, un solo nombre. ¿Puedes ver el poder que hay en esa afirmación? En 2 Corintios 13:14, el apóstol Pablo termina su carta con una bendición que involucra a las tres personas de la Trinidad. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. No se trata de una invención posterior. Está en la Escritura, desde el inicio hasta el fin. Lo que pasa es que muchos se aferran a ideas humanas y rechazan lo que no pueden controlar intelectualmente. Pero, ¿acaso no es ese el punto? Que Dios sea más grande que nuestro entendimiento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no solo son realidades teológicas, son manifestaciones activas del amor y la obra de Dios en tu vida. El Padre es el que planea. Él es la fuente de todo. Planeó la creación, estableció el propósito eterno de la humanidad y diseñó el plan perfecto de salvación. Efesios 1 dice que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Te das cuenta del amor del Padre al haberte pensado desde antes de que nacieras? El Hijo es quien ejecuta ese plan. Jesús vino al mundo, se encarnó, vivió entre nosotros, murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Él no vino por iniciativa propia, sino enviado por el Padre. Como dice Juan 3:16, Jesús fue el puente que une el cielo con la tierra, el camino de regreso al Padre. ¿Estás caminando por ese puente o aún estás perdido en tus propios caminos? Y el Espíritu Santo es quien aplica la obra de Cristo en la vida de los creyentes. Él es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es quien nos enseña, nos guía, nos transforma y nos capacita. Jesús dijo que era necesario que Él se fuera para que el Consolador viniera. Sin el Espíritu Santo, vivir la vida cristiana sería imposible. ¿Le has dado lugar al Espíritu en tu vida o aún estás intentando cambiar con tus propias fuerzas? El Espíritu no solo te guía, también te transforma. Él es quien santifica tu vida, quien te hace más semejante a Cristo cada día. Él te da los dones necesarios para cumplir tu llamado. Te fortalece en medio de la prueba y te revela la verdad. Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Eres tú uno de ellos? La Trinidad no es solo una doctrina para entender, es una realidad para vivir. Impacta cada área de tu vida. El Padre te da identidad, el Hijo te da acceso, el Espíritu te da poder. ¿Ves cómo esta verdad puede transformar completamente tu relación con Dios? ¿Ves que no se trata de religión, sino de comunión con un Dios vivo, presente, cercano? Ahora que sabes todo esto, quiero preguntarte, ¿has conocido al Padre como tu Creador amoroso? ¿Has aceptado a Jesús como tu Salvador y Señor? ¿Has permitido que el Espíritu Santo habite en ti, te guíe y te transforme? Porque si no lo has hecho,
Este es el momento. Dios no es un concepto lejano. Está contigo, vive en ti y desea una relación personal, íntima, eterna contigo. La realidad de la Trinidad no es una teoría para analizar fríamente desde un escritorio. Es una invitación para entrar en comunión con el Dios vivo. El Padre no solo te creó con amor, sino que te ha buscado incluso cuando te alejaste. Él no es un juez distante, esperando que falles para castigarte, sino un Padre que, como el del Hijo pródigo, corre hacia ti con los brazos abiertos cuando decides volver. Él conoce cada parte de ti, tus heridas, tus pecados, tus temores, tus anhelos, y aún así te llama hijo. Él no te rechaza, no te olvida, no se cansa de ti. ¿Has sentido ese amor? ¿Has permitido que ese amor defina tu identidad en lugar del rechazo de este mundo? Jesús, el Hijo, no vino solo para morir. Vino para vivir entre nosotros, para mostrarnos cómo es Dios en forma humana. Sus manos tocaron a los leprosos, sus pies caminaron por los caminos polvorientos de Galilea, sus ojos miraron con compasión a los despreciados. No hay un dolor tuyo que Él no haya experimentado. No hay una soledad que Él no haya sentido. No hay una traición que Él no haya vivido. En la cruz, no solo sufrió físicamente, sino que cargó con tu culpa, con tu vergüenza, con tus caídas más profundas. ¿Puedes imaginar ese nivel de amor? ¿Te atreverías a abrazar esa gracia inmerecida y permitir que te transforme por completo? Y luego está el Espíritu Santo, el gran olvidado por muchos. Él no solo está presente en un culto emocionante o en una atmósfera espiritual. Él está contigo cuando estás solo en tu habitación, cuando lloras sin saber por qué, cuando te sientes tentado a volver a viejos pecados, cuando el miedo te paraliza, cuando no sabes qué decisión tomar. Él es tu consejero, tu defensor, tu consolador. Él es quien pone convicción en tu corazón, quien te recuerda que eres hijo cuando el enemigo te dice que no vales nada. Él es la voz que te guía, el poder que te sostiene y la presencia que te levanta. ¿Te has rendido verdaderamente al Espíritu? ¿O sigues intentando caminar con tus propias fuerzas? Vivir la realidad de la Trinidad es entrar en una vida de propósito eterno. El Padre te llama, el Hijo te redime, el Espíritu te transforma. Cuando comprendes eso, ya no buscas validación en el mundo, porque sabes que tu valor viene del cielo. Ya no vives atrapado en el pasado, porque Jesús te ha hecho nuevo. Ya no peleas solo contra tus debilidades, porque el Espíritu pelea por ti. Es una dinámica divina que invade lo cotidiano, que convierte lo común en sagrado, que transforma lo imposible en posible. ¿Puedes ver lo que significa esto para tu vida? ¿Puedes imaginar lo que pasaría si vivieras cada día consciente de esta realidad divina en ti? Ahora, esta verdad también confronta. Porque si Dios es uno, pero se ha manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tú dices creer en Él, entonces no puedes vivir una vida dividida. No puedes honrar al Padre y rechazar al Hijo. No puedes aceptar a Jesús como Salvador, pero ignorar la guía del Espíritu Santo. No puedes leer la Biblia y no someterte a la voluntad del Padre. La Trinidad no es un menú donde escoges lo que más te gusta. Es una unidad perfecta que exige una entrega total. ¿Estás dispuesto a rendirte por completo? ¿O seguirás adorando parcialmente a un Dios que lo ha dado todo por ti? Cuando entiendes la Trinidad, también comprendes que tu fe no está basada en sentimientos, sino en una relación viva y real. No se trata solo de orar cuando te sientes bien o leer la Biblia cuando tienes ganas. Se trata de una conexión continua con el Dios Trino que habita en ti. Él no se va cuando fallas,
no se aleja cuando dudas, no te abandona cuando caes. Su fidelidad no depende de tu rendimiento, sino de su promesa eterna. Mateo 28:20 dice: «Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». ¿Puedes creer eso? ¿Puedes aferrarte a esa verdad incluso cuando todo lo demás falla? La Trinidad también nos enseña algo profundamente hermoso. Dios es comunión en sí mismo. Antes de que existiera el mundo, ya existía amor, ya existía relación, ya existía comunicación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso significa que no fuiste creado porque Dios se sentía solo o incompleto, sino como una expresión de su amor desbordante. Fuiste creado para entrar en esa comunión eterna, no para vivir aislado, no para esconderte por miedo, sino para caminar con Dios, vivir con Dios y reflejar a Dios en este mundo. ¿No es esa una verdad que merece ser abrazada con todo tu ser? Al entender esto, también se transforma tu manera de orar. Ya no oras a un Dios abstracto que está allá lejos en el cielo, sino al Padre que te escucha con ternura, al Hijo que intercede por ti y al Espíritu que te ayuda a orar cuando no tienes palabras. Es una oración trinitaria, una oración con dirección, con poder, con intimidad. Una oración que no depende de tu elocuencia, sino de tu corazón rendido. ¿Cuánto cambiaría tu vida espiritual si entendieras que no estás hablando al vacío, sino al Dios que te creó, te redimió y te habita? También cambia tu forma de amar, porque si Dios es amor, y ese amor se manifiesta en la Trinidad, entonces tu manera de relacionarte con los demás debe reflejar esa misma unidad. No puedes decir que amas a Dios y odiar a tu hermano. No puedes buscar comunión con el cielo y sembrar división en la tierra. La Trinidad nos llama a la unidad, a la reconciliación, al perdón, a la armonía. Nos reta a amar como ama el Padre, a servir como sirvió el Hijo y a guiar como guía el Espíritu. ¿Estás dispuesto a amar de esa manera, aunque te cueste? ¿Estás dispuesto a ser reflejo del Dios Trino en este mundo roto? Aceptar el misterio de la Trinidad no es solo un acto de fe, sino un acto de rendición. Es decirle a Dios: no lo comprendo todo, pero confío en ti. Y esa confianza es lo que abre la puerta a la verdadera transformación, porque una vez entiendes que el Padre te amó desde la eternidad, que el Hijo cargó con tu condena por amor, y que el Espíritu Santo vive dentro de ti para santificarte, ya no puedes seguir siendo el mismo. Algo se rompe por dentro, pero no es destrucción. Es el quebranto que da paso a una nueva creación. Es como si cada parte de la Trinidad operara en tu vida para reconstruirte desde cero. ¿Estás dispuesto a permitir esa obra divina dentro de ti? ¿O aún te resistes por miedo a soltar el control? Cuando Dios se revela en tres personas, nos está enseñando algo fundamental. El amor verdadero siempre se da, se entrega, se sacrifica. El Padre entrega al Hijo, el Hijo entrega su vida, el Espíritu entrega dirección, consuelo, poder. No hay egoísmo en la Trinidad, no hay competencia, no hay orgullo, solo hay entrega, unidad y propósito eterno. Eso debería revolucionar la forma en que vivimos nuestra fe y también nuestras relaciones. ¿Cómo sería tu vida si empezaras a reflejar esa dinámica trinitaria en tu familia, en tu iglesia, en tus decisiones? ¿Cómo cambiaría tu hogar si se basara en el modelo del amor trinitario? Además, la Trinidad nos revela que Dios está siempre cerca. Muchas veces pensamos que el cielo está muy lejos, que Dios está ocupado con cosas más grandes. Pero la verdad es que el Padre piensa en ti, el Hijo intercede por ti y el Espíritu habita en ti.
Esa cercanía es más real que cualquier otra cosa. Puedes no verla, pero está ahí. Puedes no sentirla todo el tiempo, pero está operando en cada detalle. Cada respiración tuya está sostenida por el poder de ese Dios Trino. Cada victoria que has logrado, cada puerta que se ha abierto, cada caída de la cual te levantaste, ha sido por gracia divina. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a reconocer que no estás solo? ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste a Dios por estar contigo en cada paso? El enemigo de tu alma sabe que si comprendes la Trinidad y la vives, te conviertes en un peligro para su reino. Porque ya no te mueve el temor, ni la culpa, ni la duda. Te mueve la certeza de que eres amado por el Padre, salvado por el Hijo y sostenido por el Espíritu. Te conviertes en una persona con propósito, con autoridad, con discernimiento. Por eso ha intentado sembrar confusión en esta doctrina por siglos. Ha levantado herejías, divisiones, dudas, porque sabe que si entiendes quién es Dios, entonces también entenderás quién eres tú en Él. ¿Vas a permitir que la confusión te robe esa verdad? ¿O vas a luchar por conocer al Dios Trino con todo tu corazón? Cada vez que oras, estás participando de esa relación divina. Estás hablando con el Padre, por medio del Hijo, guiado por el Espíritu. Cada vez que lees la palabra, el Espíritu Santo ilumina tu entendimiento para que comprendas lo que el Hijo dijo acerca del Padre. Cada vez que sirves, estás representando al Cristo que sirvió, obedeciendo al Padre por medio de la fuerza que el Espíritu te da. La vida cristiana no es otra cosa que una danza de obediencia, comunión y poder dentro de esa unidad divina. Una danza en la que no estás solo, sino acompañado por un Dios que es familia perfecta, comunidad eterna, amor en acción. ¿No te conmueve eso? ¿No despierta en ti el deseo de vivir una fe más profunda, más real, más comprometida? En la Trinidad vemos también el llamado a la misión. El Padre envió al Hijo, el Hijo envió al Espíritu, y ahora el Espíritu te envía a ti. No fuiste llamado a quedarte quieto, a vivir una vida cristiana cómoda y sin impacto. Fuiste llamado a reflejar la gloria del Dios Trino en la tierra, a proclamar el Evangelio con pasión, a sanar con compasión, a discipular con sabiduría, a servir con humildad. El mismo Dios que dijo, hagamos al hombre, ahora dice, envíalo al mundo. Porque tú eres parte de ese plan eterno. No eres un espectador. Eres un protagonista en la historia de redención que Dios está escribiendo. Aceptarás ese llamado. Te levantarás en el poder del Espíritu para ser la voz del Hijo y las manos del Padre en esta generación. Muchos aún ven a Dios como un ser lejano, abstracto, irreconocible. Pero la Trinidad lo cambia todo, porque te revela a un Dios que es cercano, tangible, íntimo, un Dios que se dio a conocer en Jesús, que ahora mora en ti por el Espíritu y que te llama Hijo por el Padre. Esta verdad no es solo para conocer, es para vivirla. Porque vivir en la Trinidad es vivir en plenitud, es experimentar un amor que no falla, una gracia que restaura y un poder que transforma. ¿Has abierto tu corazón para que esa verdad penetre hasta lo más profundo? ¿O solo la conoces como teoría sin dejar que se haga vida en ti? Hay momentos en la vida en los que todo parece colapsar, en los que las fuerzas se acaban, los sueños se quiebran, las preguntas abruman. Y es en esos momentos donde la Trinidad cobra un sentido aún más poderoso. Porque cuando no entiendes el por qué, puedes confiar en el quién. El Padre no se ha olvidado de ti. El Hijo no ha soltado tu mano. Y el Espíritu no ha dejado de orar por ti. Puedes estar en el valle más oscuro, pero no estás solo.
Hay un Dios que te acompaña en su plenitud, en su unidad, en su amor eterno. Puedes creerlo aún en medio del dolor. Puedes rendirte a ese Dios que te sigue buscando, incluso cuando tú ya no sabes cómo buscarlo. Y cuando entiendes profundamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están obrando juntos en tu vida, comienza a cambiar no solo tu percepción de Dios, sino también tu percepción de ti mismo. Ya no te ves como alguien perdido en un mundo sin sentido. Ahora sabes que fuiste soñado por el Padre, redimido por el Hijo y transformado por el Espíritu. Cada célula de tu cuerpo, cada segundo de tu existencia, cada lágrima que derramaste y cada sonrisa que brotó de tu rostro tienen un propósito eterno. Tú no eres un accidente. No estás en este mundo por casualidad. Eres parte de un diseño celestial, una obra maestra que lleva la firma del Dios Trino. ¿Estás dispuesto a vivir a la altura de esa verdad? ¿O seguirás caminando como si fueras un ser común en medio de una rutina sin rumbo? Y no se trata solo de salvación, se trata también de identidad. Porque si Dios es tu Padre, entonces eres su Hijo. Si Jesús es tu Señor, entonces eres su discípulo. Y si el Espíritu Santo vive en ti, entonces eres su templo. Esta es una verdad que debe quemar en tu corazón como un fuego imparable. El enemigo intentará convencerte de que no vales nada, de que tu pasado te condena, de que tu debilidad es más grande que tu fe. Pero la Trinidad te recuerda que tu valor no depende de tu desempeño, sino de tu origen. Y tu origen está en el corazón del Padre, en la sangre del Hijo y en la presencia viva del Espíritu. ¿Cuándo vas a dejar de creerle al enemigo y empezar a creerle a Dios? Vivir con esta revelación activa una transformación que va más allá de lo emocional o lo intelectual. Empieza a moldear tu carácter. Comienzas a ver a los demás con los ojos del Padre, que ama incondicionalmente. Empiezas a servir como el Hijo, que no vino para ser servido, sino para dar su vida por otros. Y te dejas guiar por el Espíritu, que te lleva a perdonar donde antes solo había rencor, a tener paciencia donde solo había frustración, a actuar con fe donde antes solo existía miedo. Esta transformación no es instantánea ni automática. Es un proceso, pero es real. Y lo más hermoso es que no tienes que hacerlo solo. Dios mismo, en su plenitud trina, está comprometido con tu crecimiento. ¿Estás dispuesto a entregarte a ese proceso? ¿O prefieres seguir estancado en lo que siempre has sido cómodo? Y cuando llega el momento de adorar, ya no lo haces por obligación, ni por rutina, ni por costumbre. Adoras con entendimiento. Tu espíritu se conecta con la eternidad. Elevas tu voz al Padre que te formó, al Hijo que te redimió, al Espíritu que te habita. Ya no necesitas una canción específica o un ambiente perfecto, porque sabes que el Dios Trino está contigo en todo momento. Tu vida entera se convierte en un acto de adoración. Trabajas con propósito, perdonas con gracia, amas con entrega, porque entiendes que todo lo que haces puede glorificar al Dios que lo dio todo por ti. ¿Te imaginas vivir así cada día? ¿Te imaginas lo que pasaría si cada cristiano comprendiera esto con profundidad? La Trinidad también nos muestra que no estamos llamados a vivir aislados. Dios mismo es comunidad, relación, unidad. Eso significa que tú fuiste creado para vivir en comunión con otros. La Iglesia no es una institución fría o un club religioso. Es el reflejo de la comunión eterna del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es el lugar donde aprendemos a amar, a servir, a ser pacientes, a crecer juntos. Es la familia donde el Dios Trino quiere manifestar su gloria. Por eso,
el diablo ataca tanto la unidad? Porque sabe que cuando una iglesia camina en unidad, está reflejando al cielo mismo. ¿Estás cuidando esa unidad? ¿O estás siendo instrumento de división en el cuerpo de Cristo? También debemos entender que la Trinidad tiene implicaciones eternas. No solo afecta tu presente, sino tu destino. El Padre te ha preparado un lugar en su casa. Jesús fue a preparar moradas para ti. Y el Espíritu es las arras de la herencia, la garantía de que estarás con Dios por toda la eternidad. No se trata solo de vivir bien aquí. Se trata de vivir con la eternidad en el corazón. De saber que cada paso que das, cada decisión que tomas, tiene un peso eterno. La Trinidad no es solo tu origen, también es tu destino. ¿Estás caminando hacia ese destino con intencionalidad? ¿O estás perdiendo tiempo en cosas que no tienen valor eterno? En esta revelación también se esconde un consuelo poderoso. Porque hay días en que la fe tambalea, en que las lágrimas pesan más que las promesas, en que el silencio de Dios parece ensordecedor. Pero aún en esos días, el Padre no deja de amarte, el Hijo no deja de interceder por ti, y el Espíritu no deja de fortalecerte. Tu dolor no anula su presencia, tu duda no apaga su amor, tu cansancio no detiene su obra. Él sigue siendo Dios, completo, presente, fiel, y Él no te soltará. Aunque tú te sueltes, Él te vuelve a tomar. Aunque tú te escondas, Él te vuelve a buscar. ¿Puedes descansar en eso hoy? ¿Puedes confiar en ese amor aunque no entiendas todo lo que estás viviendo? La doctrina de la Trinidad es más que un misterio teológico. Es una revelación que sostiene el universo y tu corazón. Es el amor eterno hecho relación, el poder eterno hecho presencia, la gloria eterna hecha cercanía. No es un rompecabezas que debas resolver, es una verdad que debes abrazar. Y cuando la abrazas, no solo entiendes mejor a Dios, te entiendes mejor a ti mismo, entiendes mejor a los demás y entiendes mejor la vida. Ya no caminas a oscuras, ya no eres esclavo del miedo, ya no estás solo, caminas con el Padre que te guía, con el Hijo que te salvó y con el Espíritu que te fortalece. Y cuando finalmente haces tuya esta revelación, cuando ya no solo la entiendes con la mente, sino que la vives con el alma, algo empieza a despertarse en lo más profundo de ti. Ya no ves la Biblia como un libro antiguo, sino como una carta escrita por el Padre, hablada por el Hijo y revelada por el Espíritu. Cada página cobra vida, cada historia se convierte en una invitación. Cada promesa se vuelve una voz que te llama a una comunión más profunda. Porque ahora sabes que no se trata de reglas, sino de relación. No se trata de dogmas, sino de un Dios que es familia, comunidad, entrega eterna. Y es allí donde tu fe se hace real. Ya no vives de emociones pasajeras ni de experiencias esporádicas, sino de una relación diaria con un Dios que te envuelve por completo. ¿Estás listo para vivir así cada día de tu vida? Este entendimiento también te equipa para la batalla espiritual, porque la lucha que enfrentas no es solo contra problemas visibles, sino contra realidades espirituales. Pero no estás indefenso. El Padre te cubre con su autoridad, el Hijo te defiende con su sangre, y el Espíritu te arma con poder. Efesios 6 no es solo un texto inspirador, es una realidad que cobra sentido cuando sabes quién te respalda. Tu escudo es la fe en el Padre. Tu espada es la palabra del Hijo. Tu fuerza es el poder del Espíritu. No estás peleando por sobrevivir, estás peleando desde la victoria que ya te fue dada. ¿Te das cuenta del ejército celestial que se mueve contigo cuando entiendes y vives esta verdad? ¿Estás usando esa autoridad? ¿O sigues peleando como si estuvieras solo? Y no solo te fortalece para resistir,
también te prepara para conquistar. Porque la Trinidad no te llamó para esconderte, sino para avanzar. El mundo necesita ver a creyentes que reflejen al Dios Trino en su vida diaria. Personas que aman como el Padre, sirven como el Hijo y viven guiados por el Espíritu. Personas que en su manera de hablar, de trabajar, de tratar a los demás, de enfrentar los problemas, demuestren que hay un Dios vivo habitando en ellos. Porque este mundo no necesita más religión vacía, necesita la manifestación del Dios verdadero. Y esa manifestación viene cuando tú y yo decidimos vivir llenos del Espíritu, sumergidos en el amor del Padre y guiados por la obediencia de Cristo. ¿Estás dispuesto a ser ese reflejo en medio de una generación rota? Y si aún dudas, si en tu corazón hay preguntas sin respuesta, heridas que sangran, frustraciones que pesan, déjame decirte esto. Dios no espera que lo entiendas todo, solo que te acerques. El Padre te recibe con los brazos abiertos, el Hijo te mira con misericordia y el Espíritu está listo para comenzar a restaurarte desde adentro. No tienes que tener una teología perfecta, solo necesitas tener un corazón sincero, porque la Trinidad no es para los sabios, sino para los humildes. No es para los que creen que lo saben todo, sino para los que reconocen que sin Dios no pueden nada. ¿Te atreves a acercarte hoy como eres? La eternidad será una experiencia constante de esta comunión perfecta. Adorarás al Padre, caminarás con el Hijo y estarás envuelto en la presencia plena del Espíritu. Lo que ahora apenas comprendemos en parte, allá lo viviremos en plenitud. Pero lo maravilloso es que esa eternidad no comienza cuando mueras. Comienza hoy, cuando permites que el cielo se conecte con tu alma a través del Dios Trino. El reino de Dios ya está dentro de ti. La presencia del Espíritu ya está aquí. La sangre de Cristo ya te limpió. Y el amor del Padre ya te escogió. ¿Por qué esperar un día más para vivir en esa plenitud? ¿Por qué seguir caminando como si fueras esclavo cuando fuiste hecho hijo? Y todo esto nos lleva a una verdad final. La Trinidad no es una carga, es un regalo. No es un concepto para debatir, sino una realidad para disfrutar. Es la forma en que Dios decidió mostrarse al mundo, y también es la forma en que decidió amarte. Es como si el cielo se abriera y el Padre dijera: «Eres mío». El Hijo añadiera: «Te he salvado». Y el Espíritu completara: «Y ahora viviré en ti». No puedes ignorar ese llamado. No puedes pasar por alto ese amor. Porque el día en que realmente entiendes que el Dios del universo te eligió para habitar en ti, ese día tu vida cambia para siempre. Entonces, si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu espíritu ha despertado. Porque más allá de las palabras y de las doctrinas, has sentido el llamado profundo del Dios Trino que te creó, te salvó y te habita. Este no es un mensaje más. Es una invitación divina a dejar de vivir en la superficie de la fe y comenzar a caminar en la profundidad de una relación eterna. Ya no estás solo. Nunca lo estuviste. El Padre te pensó antes de que nacieras. El Hijo entregó su vida para que pudieras ser libre. Y el Espíritu Santo te acompaña a cada paso, dándote fuerza cuando sientes que ya no puedes más. Hoy es el día para responder a ese amor. Hoy es el momento para abrir tu corazón completamente, sin reservas, sin excusas, sin miedos. Porque el Dios Trino no está esperando perfección, sino entrega. No busca religiosidad, sino intimidad. Él no está lejos, está aquí, tocando a la puerta de tu corazón. Y si escuchas su voz y le abres, entrará, cenará contigo, te abrazará, te restaurará y nunca más volverás a ser el mismo. Así que levanta tu mirada, respira profundo y dile:
Padre, aquí estoy. Hijo, creo en ti. Espíritu Santo, lléname. Hazme uno contigo. Hazme templo de tu presencia. Quiero vivir en tu voluntad, amar como tú amas y caminar en tu verdad. Soy tuyo, ahora y para siempre. Si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Comparte este video. Deja un comentario que diga "Yo creo" y suscríbete al canal para seguir recibiendo revelaciones que alimenten tu fe y transformen tu vida. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo te acompañen hoy y todos los días de tu vida. Dios te bendiga.